Antes que nada, pues agradecerles por estar a estas horas de la mañana conectados. Como les decía al inicio, hoy vamos a dar una charla o continuar nuestras charlas de litigio de la carta, en este caso litigio laboral. Estoy acompañado de mi colega y abogada del equipo laboral, Daniela Mendieta. Yo soy, para los que no me conocen, Mauricio Montealegre, el director del grupo de práctica laboral, encargado junto con Daniela de los litigios laborales, más que todo en temas de coordinación y junto con otros miembros del equipo en temas de ejecución y planeación de las estrategias. Para nosotros realmente es muy importante estos eventos y siempre los hemos considerado como una novedad en el sentido que de verdad tenemos la estructura de trabajo eh, compartida con todo nuestro grupo de litigio extendido. Esto eh, parecería normal para otras prácticas de otras oficinas, pero en realidad no lo es. Laboral, como otras áreas, como podría ser impuestos, seguros o incluso penal, pues usualmente empiezan a desarrollar sus áreas de litigio de manera independiente. En nuestro caso, en Gómez Pinzón, lo que hemos creado es un grupo de litigio extendido que incluye a todas las áreas. Entonces, nuestro equipo de litigios ya no solamente se va a limitar a los temas de responsabilidad civil o temas comerciales o corporativos, sino que incluirá también todos los temas laborales, de impuestos, de seguros, penales, para así, sin duda, generar un mayor conocimiento y una unificación de criterios en cuanto a la forma en la que se abordan los litigios desde Gómez Pinzón. En Gómez Pinzón, pues, tenemos todas las áreas del derecho y en ese sentido, pues, muchísima experiencia para poder ofrecer a nuestros clientes en este tema. Entonces, dicho eso, y nuevamente agradeciéndoles por su presencia el día de hoy, arrancamos a conversar sobre litigios laborales. La idea de la charla, y por eso está Daniel acá, es que sea conversadito, que sea muy práctico, que no nos excedamos en la parte técnica, sino más bien que podamos comprender de dónde vienen los litigios un poco. O sea, sí los litigios más comunes, sí cuáles son los que usualmente se presentan, los tipos de procesos, etcétera, que es como la parte técnica, pero sí de dónde vienen y qué hacer cuando se presenta una demanda en contra de nuestras compañías o en contra de nuestra compañía. Entonces, la agenda que tenemos planteada para el día de hoy es esa: demandas laborales, procesos más comunes, los tipos de demandas, los procesos más comunes que se presentan y que conocemos en nuestra experiencia, qué hacer al recibir una demanda, que es muy importante, sugerencias prácticas, y un poco lo hemos abordado, y sobre todo la charla se va a ver en cuanto a la forma preventiva para evitar las demandas, que nadie quiere que se presente una demanda, pero ya las sugerencias prácticas cuando tenemos una demanda y en el marco de esa demanda, pues tenemos que absolver un interrogatorio de parte, tenemos que rendir testimonio. Muchos de los que están conectados seguramente eh, lo han vivido o les tocará vivirlo, ya sea en condición de representante legal para hacer una declaración de parte, un interrogatorio de parte, o las personas que estén en las áreas de recursos humanos, finanzas, para rendir un testimonio que corrobore los hechos que se narran en la demanda o que se narran en la contestación de la demanda. Eh, Vamos a hablar un poco también de las facultades que tiene el Ministerio del Trabajo, facultades de orden legal y que seguramente muchas compañías las habrán visto, entonces para unificarlas y saber qué hacer también cuando tenemos la visita del Ministerio de Trabajo. Y al final, si se presentan y existen y podemos conversar, también sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para empezar la charla, y como les decía, un poco conversado con Daniela, vamos a hablar de los tipos de procesos laborales, cuáles son realmente los más comunes que se presentan. Y ahí vale la pregunta: ¿cuáles son los tipos de procesos laborales que existen en Colombia? Entonces, existe un proceso ordinario de única instancia, existe un proceso ordinario en primera y segunda instancia. Siempre se ha planteado el rumor, y esto es transversal a todas las áreas del derecho, si hay o no hay una tercera instancia. Ahorita pues brevemente lo conversamos. Y hay unos procesos laborales especiales. Entonces, si te parece, Dani, nos puedes contar un poco en qué se diferencian esos procesos.
Claro que sí, ¿me escuchas bien ahí? Sí, Perfecto. Bueno, pues la diferencia especialmente radica en los tiempos que están destinados para estos tipos de procesos. Generalmente, pues un proceso ordinario em, de primera y segunda instancia puede durar mucho más en el tiempo o incluso el de única instancia. Los procesos especiales, precisamente por su nombre, tienen una connotación específica para tratar aspectos especiales y son, pues, tangenciales, son aspectos que llevan inmersos procesos sumarios, es decir, son tiempos de aproximadamente 5 días entre una u otra etapa, de 30 días. La idea es que pues no superen un mes estos procesos especiales, precisamente por la connotación que ellos pues tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un proceso ejecutivo, pues hablaríamos de hacer exigible una obligación que incluso ya pudo haber sido discutida en un proceso ordinario de única instancia o de primera instancia o frente a un laudo arbitral que yo tenga y quiera hacer exigible o frente a una transacción o un documento en donde yo tenga una obligación en donde le pudiera decir al juez, oiga juez, aquí no me cumplieron, por favor, yo tengo acá una orden y hágala exigible. Digamos, un ejecutivo ya tiene ese trámite atrás. Uno de acoso laboral, pues claramente lleva unos derechos básicamente fundamentales inmersos. El de fuero sindical, por supuesto, que tiene una connotación muy especial porque trae aspectos como el derecho al trabajo o una protección especial que tiene esta persona o incluso una justa causa que quiere hacer valer precisamente el empleador cuando pues podríamos estar incluso frente a situaciones, digámoslo así, de abuso de ese fuero eh, o la calificación de la suspensión de paro colectivo precisamente porque esto podría estar afectando los derechos de otras personas que giran en torno de esa suspensión. Eso, pues principalmente. Estos procesos, digamos, tienen otra diferencia y es que, por ejemplo, en el de única instancia, tenemos una audiencia única, en donde incluso se responde la demanda ahí, en esa audiencia. O puedo interponer la demanda de manera verbal también. La idea es que todo sea abreviado y sea en un único proceso, precisamente por también la cuantía que traen estos procesos, ¿no? Digamos que estos procesos de única instancia no superan esos 20 salarios mínimos y por eso la idea es que estén condensados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos procesos? Es no tengo un recurso de apelación, como si lo tendría, por ejemplo, en un proceso ordinario de primera y única instancia. Sin embargo, no es como que la parte vencida en donde sale una sentencia desfavorable en su totalidad no tenga em, una forma, digamos, de que esa decisión sea examinada, sino por el contrario, hay un grado jurisdiccional de consulta donde también se evaluará, pero no hay como tal esa oportunidad de interponer un recurso para que un juez superior revise efectivamente si el juez que conoció de origen, pues en efecto profirió una sentencia ajustada a la norma. y ahí es muy importante que todo el mundo entienda que los procesos de única instancia, pues en realidad son riesgosos para ambas partes. Para la compañía, por el valor, podría uno decir, no lo es tanto, o sea, no es un proceso muy cuantioso, 20 salarios mínimos, obviamente es dinero, pero no es una suma representativa en lo usual en las demandas. Entonces, acelera mucho el proceso. Entonces, digamos que incluso en ocasiones, cuando se consulta para la defensa de un proceso de única instancia, uno se encuentra con escenarios en los que hasta la misma cuantía podría ser superior a los honorarios de los abogados, o no superior, pero muy cercano, la mitad, que ya es algo relevante. Entonces, pues casi siempre nuestra posición y nuestra postura desde una perspectiva práctica, cuando se va a presentar, cuando se presenta un proceso de única instancia, es buscar conciliar, buscar dar una solución. Esa realmente es desde nuestra perspectiva en Gómez Pinzón, como equipo laboral y grupo de litigio extendido, es ser preventivos, tratar de evitar que este tipo de procesos se presenten, porque usualmente
pues una cuantía de 20 salarios mínimos supone una inconsistencia o una irregularidad o una inconformidad que parecería sencilla de solucionar. Entonces, casi siempre nuestra postura es conciliar. No obstante, y uno se puede encontrar en escenarios donde la trascendencia no se mide por la cuantía, sino por el impacto que eventualmente tendría una decisión adversa. Entonces, ahí también es viable, por supuesto, conciliar, pero entonces si yo estoy definiendo la naturaleza de un pago, si es salarial o no salarial, y yo tengo 100 trabajadores y solo tengo uno que me reclamó, pues esa cuantía de 15 salarios mínimos, si fuese el caso, podría replicarse por esos otros trabajadores si inmediatamente toman esa situación procesal judicial como referente e inician ellos mismos su proceso, generando un impacto económico superior. Entonces ahí es donde ya se asume ya la perspectiva estratégica y preventiva, y donde el acompañamiento sin dudas legal es muy importante porque uno pues puede entender en qué escenario de riesgo se encuentra la compañía, eventualmente buscar una conciliación y modificar la estructura de trabajo, de servicio, de pago, lo que haya sido el generador de ese inconveniente. Como lo dice Daniela, pues es un trámite realmente eficiente o debería ser eficiente, siempre con la justicia hay que hablar del deber ser más que de la realidad. Y entonces, pues al hablar de una demanda que se puede presentar verbalmente, parecería más como en los escenarios de conciliación. Y es un poco así, o sea, no hay tanta formalidad, se recibe, y se reciben los hechos, se reciben las evidencias, e inmediatamente el juez cita a una audiencia para que la misma demanda sea contestada, que se podrá contestar también verbalmente, por ser la misma vía, y en esa misma audiencia, como lo decía Daniela, dar una solución. Daniela, ahí rápidamente podríamos resumir cuáles son los pasos que se tienen que dar en un proceso ordinario de primera y segunda instancia. Sí, bueno, inicialmente pues tenemos una audiencia, pues que ya tú lo mencionabas, en donde tenemos una oportunidad muy importante y es la de conciliar. En esa primera audiencia, el juez pues invita a las partes, especialmente al representante legal y a la persona que demanda, no a sus apoderados, aunque en algunas situaciones podemos intervenir si el representante legal lo solicita, que en términos prácticos, de hecho, nosotros lo hacemos cuando la persona pues no se siente segura, le da miedo de pronto intervenir, o incluso habla otro idioma. Nosotros pues nos vemos facultados para poder interactuar con el juez y presentarle esos intereses que tiene la parte de conciliar. Em, Nosotros pues creemos que esta parte es la más importante, pese a que en todo el proceso siempre vamos a tener la oportunidad de conciliar. En esta primera audiencia, pues digamos que cuando uno logra ver un acercamiento por parte y parte, de pronto de llegar a un acuerdo y dar por terminado un proceso en donde sé que puedo tener algún error en mi actuación anterior que me llevó de cara a este proceso, pues abordamos esa parte de la conciliación. Si no es así, se procede a verificar si existe alguna nulidad o existe alguna eh, situación fáctica o legal que me lleve a evidenciar si el proceso tuvo un error en su forma o en su fondo. Y el juez ahí, en caso de que exista un error, pues si hay lugar a repararlo, lo hará, pero si no, efectivamente las actuaciones que se llevaron a cabo se echarán, digámoslo así, para atrás y este proceso debe iniciar para poder restablecer todo en su orden y poder llevar el proceso legal sin ningún vicio, digámoslo así, o sin ningún error. Mm, Esa es una la vez, audiencia, y para complementar a Daniela, esa es la audiencia en la que sí o sí nuestra recomendación es que asistan las partes. Entonces uno siempre recibe, y a esa audiencia debo asistir, a esta particularmente sí, porque como lo decía Daniela, es donde las partes intervienen. Entonces, incluso hay jueces que son resistentes a la intervención de los abogados. Pues cuando era presencial, de pronto era más sencillo porque uno estaba sentado al lado del representante legal, entonces podía, digamos, darle la tranquilidad de lo que va a mencionar. Nosotros
en Gómez Pinzón lo que hacemos es, en ocasiones, ajustar o acondicionar nuestras salas. Tenemos una sala acondicionada ya para recibir audiencias. Entonces, estamos en compañía de nuestro cliente para darle la tranquilidad sobre lo que puede o no manifestar en conciliación. Entonces, uno ahí se puede encontrar jueces que sean, digamos, bastante, eh, digamos, promotores del acuerdo, por usar una buena palabra. A veces uno siente que asumen temas de parcialidad y ellos tratan de, digamos, de presionar el acuerdo a través de argumentos. Eso uno como abogado en ocasiones lo que debe hacer es objetárselo al juez para que no genere ese temor en nuestros clientes. Esa parte pues sin duda nos ocupamos nosotros. Hay otros jueces que sí son mucho más sensatos en el rol de conciliar. Entonces simplemente buscan un punto medio entre las dos pretensiones, cuando digamos puede ser algo relativamente sencillo y numérico. Eh, También es posible, y sobre esto es muy importante saberlo, que se presenten conciliaciones parciales. Entonces no solamente uno puede conciliar todo el proceso, sino que si hay 10 pretensiones y yo puedo conciliar 3, pues el juez sí lo va a aceptar. Entonces esa conciliación parcial se dejará constancia y quedará en sentencia. Sobre estos temas se concilió de esta forma y se fallará sobre los temas pendientes de conciliación. Entonces, en esta sí es muy importante que asistan las partes, que asista el representante legal, sobre todo, que es aquel que puede obligar a la compañía y, por supuesto, comprometerse a dar cumplimiento a lo que surja de ese acuerdo de conciliación. Listo. Bueno, y pues una vez abordemos esta etapa de la que ya hemos hablado, hay un tema muy práctico y de pronto también teórico, y es el juez entra a evaluar inicialmente cuáles son esos hechos en los que las partes están de acuerdo y no hay lugar a controvertir ni va a ser objeto de la próxima audiencia que se citará para demostrar mediante pruebas, bien sea documentales o testimoniales, si esos hechos son o no ciertos. Entonces, esto básicamente es contrastar, digámoslo así, la contestación versus la demanda y ver en qué hechos básicamente estamos de acuerdo que sucediera. Para así, digamos que darle la oportunidad al proceso de establecer cuál es realmente el problema sobre el que se sitúa la controversia. Una vez se hace esto, se evalúan las pruebas y se decretan. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el juez va a decirnos cuáles son esas personas, digamos, en caso de los testimonios, cuáles son esas personas que podemos, digamos, ir llamando para que estén enteradas en nuestra próxima audiencia de que deben comparecer, de que tendrán que declarar, que estén claras en esos hechos para los cuales van a ser llamadas. Y por supuesto, pues las documentales, saber muy bien pues cómo prepararnos para la próxima audiencia. Y ahí pues hay una actuación muy importante del abogado, bien sea porque pues si los recursos como tal aquí tienen un límite, sí podemos acudir a unos remedios procesales como podría ser la solicitud de aclaración cuando de pronto nos decretan una prueba y no está muy claro el término de esa prueba, ese límite, digamos, cuando tenemos un proceso de pronto de estabilidad laboral reforzada y nos dicen, sí, tráigame todo el historial de su enfermedad. Un momento, acláreme hasta qué día, porque finalmente la situación versa sobre un espacio de modo, tiempo y lugar exacto, y por eso ahí podemos hacer uso de esos remedios procesales. Por otro lado, pues una vez ya tenemos estas etapas agotadas dentro de la primera audiencia, el juez pues nos cita a una audiencia próxima para practicar las pruebas, presentar alegatos y esta es la audiencia, digamos que más importante porque también dependerá de los testimonios que llevemos, de la declaración de parte, como lo veremos un poco más adelante, eh, esa,
esa tranquilidad con la que debemos ir, la conciencia con la que debemos preparar a nuestros clientes para abordar este tipo de situaciones. Y por supuesto, pues el papel del abogado aquí es el más importante porque realmente es estar atentos a la intervención de nuestra contraparte para objetar, para darnos cuenta si existe alguna prueba que pueda nublar el conocimiento del juez o inducir en error, o realmente es un papel activo del abogado para determinar, pues, cuáles son esas situaciones que podrían llevar a una decisión equivocada del juez. Entonces, es un papel activo para nosotros. Y en esa audiencia se podría dictar sentencia, pese a que pues el código también establece que si no se puede hacer ahí porque de pronto hay muchos testigos, unas pruebas documentales que hay que examinar de manera adecuada, si hay lugar a peritos, bueno, si tenemos sin número de pruebas o un tiempo pues que de más, pues nos puede hacer de pronto excedernos en el tiempo, pues el juez podrá dictar sentencia en otra oportunidad. Aproximadamente la puede citar en 10 días posteriores, si se quiere. Aquí hay un tema muy importante que va aunado con nuestra ley actual que hizo extensivo o permanente la justicia digital. Entonces, normalmente pues estábamos acostumbrados a que la parte vencida era aquí quien presentaba su recurso de apelación. Pero nuestra recomendación hoy día con esta ley es que básicamente como se nos da la oportunidad de presentar el recurso de apelación y sustentarlo, lo podamos hacer, pues, que la parte vencida evidentemente sustente sus razones por las cuales el juez que conozca debe fallar diferente, pero nosotros también, si somos quienes tienen un fallo favorable, podemos insistir en por qué el juez de primera instancia falló a favor y tuvo las razones suficientes para fallar a nuestro favor. Eso digamos que podría no dejar lugar a que el juez de segunda instancia en efecto pueda de pronto encontrar una razón distinta en la que nos pueda ya no otorgar a favor uno de los puntos, sino que más bien examinarlo y posiblemente nos pueda condenar en uno, en varios o digamos que en la totalidad en segunda instancia. Entonces es muy recomendable también hacer uso de esa oportunidad que hoy a través de la nueva ley que hizo extensivo el decreto 806 del 2020, pues realmente nos pronunciemos y sustentemos también a través del recurso de apelación, pese a que el fallo sea o no a favor, aprovechemos esa oportunidad procesal. Perfecto. Y en segunda instancia, Daniela, ¿cómo estamos viendo o cómo ves tú desde la perspectiva de los procesos el desarrollo de estas diligencias? Bueno, digamos que en la práctica, la verdad, estos procesos en segunda instancia están tardando más de lo esperado. No hay una regulación en materia laboral que determine en cuánto tiempo deben fallar estas personas y por eso hoy tenemos una discusión trayendo a colación el artículo 121 del Código General del Proceso que establece que tendríamos un año para que el juez fallara, ¿no? Pero en materia laboral no existe y hoy, precisamente por extensión jurisprudencial, se piensa que haciendo un análisis eh, que nos remita a la ley del Código General del Proceso, pues podamos hacer uso de ese artículo y que el juez en efecto falle esa segunda instancia en al menos pues un término inferior o hasta de un año. Pero en la práctica, la verdad, está demorado, pese a que es virtual y debería ser distinto, ¿no? Digamos que ya, pues, uno pensaría que un juzgado se ahorra de pronto
la tarea de archivo o tareas administrativas que de pronto les facilitarían a ellos la tarea, pero pues finalmente tampoco podríamos hablar de esto porque no, pues no estamos inmersos en la tarea de la rama judicial para realmente entender cuáles son pues esas tareas que los llevan de pronto a dilatar estos tiempos, ¿no? Otra razón hoy día distinta a lo que estábamos viendo pre-pandemia es que pues los alegatos se presentan escritos como lo venía diciendo anteriormente, ¿no? Entonces tenemos un término de 5 días, presentamos alegatos, tanto la parte a quien su fallo pues es adverso y tanto la parte que tiene un fallo favorable. Sí, ahí es muy importante pues hacer como el análisis crítico, y sin dudas esa es la parte práctica que nosotros queremos ofrecerles. En mi opinión, y creo que con Daniela la comparto, la parte más importante del proceso sigue siendo la primera instancia. A pesar de que hay una segunda instancia, esa es una revisión que, salvo un hierro considerable del juez de primera instancia, pues en la práctica no ocurren muchas variaciones, eh, por lo menos de fondo. Las posiciones de los tribunales en realidad no eran las más adecuadas para lo que uno necesita a nivel de justicia. Entonces uno podía encontrarse con un tribunal que citaba fecha para audiencia y en ese mismo día pues podría tener 10, 15, 20 audiencias en la mañana, y por esa misma razón de pronto de falta de tiempo, lo que se otorga para alegatos es muy corto. Pues se otorgan un término de alegatos, el más grave que tuve yo fue de 2 minutos, que tuve que decirle a los magistrados que por favor reconsideraran porque no consideraba yo justo 2 minutos para poder plantear por lo menos mis alegatos de conclusión para el tribunal. Y ahora con la nueva ley que nos lleva a este escenario de justicia digital, y esto fue retomado por el decreto 806, los alegatos sí se presentaban por escrito. Entonces, al parecer, esa parte de la justicia laboral sigue estando muy apegada al escenario escrito, porque después de uno dar sus alegatos de 5 minutos máximo, pues se venía toda la sentencia, y era una sentencia escrita que el tribunal ya leía, y que usualmente esa sí se extendía en 20, 30 minutos según el caso y según lo hubiera establecido ese mismo el tribunal, lo que le permitía a uno concluir que ya venía prejuzgado. O sea, que más allá de que no he presentado mis alegatos, sí presenté mi recurso de apelación en primera instancia y seguro sobre eso lo fundamentan, pero los alegatos empezaban a tornarse un poco irrelevantes. ¿Por qué? Porque yo, y así se lo planteé incluso una vez a un magistrado, me estaba metiendo yo en un problema, pero el escenario era cómo me va a dar 2 minutos y inmediatamente leo una sentencia de media hora. No hay una percepción de justicia, no hay una percepción que usted haya considerado mis alegatos. Sin embargo, sí tuve una en la que a partir de los alegatos, el tribunal se abstuvo de fallar esa segunda instancia, y ese recurso de apelación. Lo que dije yo, bueno, entonces si hay algunos que eventualmente lo consideran. Luego el secretario me dijo, no, lo que pasa es que ya no tenían tiempo y tenían una reunión o alguna vaina así. Entonces perdí yo un poco también la fe sobre eso. Pero es muy relevante acá entonces hacer el análisis de la tercera instancia. Vencidos estos dos procesos, lo que le queda, y esto lo voy a decir de forma muy ordinaria y regular, a, a las partes es acudir al recurso extraordinario de casación, que no es propiamente una tercera instancia, a pesar de que en muchos escenarios prácticos así se plantea. El recurso extraordinario de casación no tiene como objetivo darle la razón a una de las partes, no tiene como objetivo hacer un análisis de fondo nuevamente del caso, ni recibir alegatos sobre el caso, sino simplemente hacer una evaluación de fondo, que lo hace la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre cómo se comportaron realmente los jueces al momento de emitir sentencia. Por lo que es posible que alguna de las dos sentencias, y acá dependerá de cómo se haya presentado el recurso extraordinario, de cómo lo haya planteado el recurrente, si la sentencia es
la sentencia de primera instancia es violatoria de la ley laboral sustancial, es decir, si hay una violación flagrante y de fondo sobre lo que supone eh, el incumplimiento de una norma laboral. También si de pronto no hubo una valoración o una apreciación adecuada eh, de las pruebas, del elemento probatorio que se aporta por parte de alguna de los involucrados, de las partes involucradas. Eso supone también, por supuesto, que la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia revise el fallo y diga, bueno, más allá del fondo, pues usted no aplicó la norma de forma correcta porque la norma dice Y y usted hizo X, o usted no valoró X documento que se aportó y que usted luego fundamentó en su decisión de una forma distinta sin considerar que este documento decía X y usted al final dijo y eso se ratificó en testimonios, etcétera, etcétera. Entonces, el recurso extraordinario de casación, y no me voy a detener acá porque es sumamente técnico, eh, pues se debe presentar dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la sentencia. Esa presentación deberá hacerse con base en la fecha del fallo de segunda instancia. Existe otra figura que se llama la casación per saltum, que es la que se salta, como su nombre lo indica, esa segunda instancia. Entonces es cuando yo, después de la primera, ya no quiero ir al tribunal a la segunda instancia, sino que inmediatamente quiero que lo revise en casación la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces esos 15 días debo contarlos sin dudas desde la sentencia de primera instancia. Entonces realmente no hay una tercera instancia, lo que es un recurso extraordinario y pues en ocasiones lo que ocurre es que todas las partes involucradas tratan de llevar hasta el máximo escenario judicial sus pretensiones, entonces se empieza a asumir como una nueva instancia a pesar de que no lo sea. Voy a pasar aquí rápidamente para hablar de los procesos más comunes y acá hablar un tema de pronto, digamos, en escenario preventivo. ¿Cuáles son los procesos más comunes que nos encontramos en la actualidad? El contrato realidad, sin duda, sigue siendo, yo creo que el rey de las reclamaciones laborales y supone esa pretensión de desvirtuar la existencia de una relación distinta a la laboral cuando viene simulada previamente por las partes, ya sea a nivel documental o ya sea a nivel de ejecución o ya sea a nivel de denominación. Entonces, es importante saber que siempre que entre las partes de una relación de servicios se presenten los elementos de una relación laboral, habrá lugar a la declaración de un contrato de trabajo. Estos elementos, pues creo que ya todos en algún momento los hemos analizado, son la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Entonces, siempre que se den estos elementos, pues, y lo vamos a ver ahora con un poco de jurisprudencia, la justicia tiende a declarar la existencia de la relación laboral, declarar la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, en este tipo de procesos, pues es fundamental los elementos probatorios, usualmente testimoniales, incluso de las mismas declaraciones de parte, en los que se deja evidencia que efectivamente pues la persona prestaba servicios de forma personal y estaba subordinada. También documentales, porque uno puede encontrarse incluso contratos de prestación de servicios mal elaborados en los que se hace referencia evidente a una subordinación constante. Entonces uno mismo se creó la prueba adversa. Entonces ese mismo contrato de prestación de servicios o cualquier otra denominación, pues es el que sirve para que se plantee la reclamación. Este sin duda es uno de los procesos más comunes que existe. A partir de ahí, a veces ligado, pero no necesariamente viene el tema de la remuneración, lo que son los pagos salariales, los pagos no salariales, que supone o está ligado inmediatamente a la reliquidación de prestaciones sociales, reliquidación de vacaciones, aportes legales al sistema de seguridad social y por supuesto, la indemnización moratoria. Esto también yo creo que en muchas ocasiones se oficia para los aportes parafiscales como un todo. Las estructuras de pago, y acá la regla general también es a nivel preventivo, siempre crearse un primer filtro. El primer filtro es confirmar cuál es el objetivo del pago que estoy realizando. Entonces, si el objetivo del pago que estoy realizando es remunerar una meta o remunerar un servicio contratado, pues sin dudas ese pago va a ser considerado salarial. Ha habido múltiples sentencias de la Corte Suprema de Justicia que así lo han avalado. Incluso hubo una reciente
de una sala de descongestión que me llamó mucho la atención y que un poco ponía en dudas los planes de flexibilización salarial, porque partía de la base de que no existe la desalarización, concepto con el cual parcialmente coincido. Yo no creo que uno pueda quitarle la naturaleza salarial a un pago. Yo lo que creo es que uno puede reconocer pagos adicionales que no tengan naturaleza salarial. Entonces, usualmente con nuestros clientes lo que hacemos es preguntarles por qué hace el pago. Entonces, no, el pago es porque cumplió la meta. Si cumplió la meta, pues ese es un pago de naturaleza salarial porque hay una contraprestación directa de un servicio. Si por el contrario la respuesta es no, es un pago que se realiza a todos los trabajadores por el solo hecho de estar vinculados con la compañía, pues se supera ese filtro, se elimina el elemento de contraprestación directa del servicio, entonces uno ya puede pasar al escenario de pago no salarial y por supuesto defenderlo. O en ocasiones las metas globales, entonces uno puede reconocer pagos de naturaleza global sin hacer el análisis individual, lo que supone que si en el equipo con Daniela estamos en un equipo de 10 personas y Mauricio no hizo absolutamente nada, pero el equipo sí hizo todo, pues igual Mauricio recibe el pago porque es una meta corporativa sin evaluación de Mauricio. Esa sería, digamos, la muestra más evidente de que no se trata de una contraprestación directa del servicio, a tal punto que Mauricio, a pesar de no haber hecho nada, recibió el pago porque estaba siendo premiado en forma colectiva y no en forma individual. Esos son pagos que se pueden defender, sin duda tienen que tener una estructuración documental adecuada y a nivel de lenguaje jurídico adecuada, pero sigue siendo uno de los procesos más comunes porque las compañías tienden a ser novedosos o ingeniosos o a veces muy transparentes en la forma en la que quieren hacer los pagos sin contemplar los efectos. Entonces, acá, y para cerrar este elemento, siempre nos encontramos con el escenario del bono. Es el bono de fin de año. Pues cuando uno pasa ya al artículo 127 del Código Sustantivo y revisa los pagos salariales, me dice que las bonificaciones habituales son salario. Entonces, si yo estoy haciendo un pago de un bono anual en diciembre, que es lo usual a fin de año cuando se miden las metas, pues la justicia del mismo operador judicial, incluso a nivel administrativo, UGPP va a decir bonificación habitual es igual a salario. ¿Qué debe hacer uno en esos casos? Pues entender la norma y darse cuenta que efectivamente hay un alto riesgo cuando que yo pago una bonificación habitual se vuelva salarial y buscar cuáles pagos puedo hacer de manera habitual sin que se vuelvan salario. Entonces, la ley ya en el artículo 128 me da otras opciones, como lo sería los auxilios, los beneficios, las primas de servicio. Entonces, yo ya premio por un cumplimiento de una meta global a un trabajador, puedo hacerlo de manera habitual sin entrar en el escenario de bono. Entonces, acá es bastante particular porque la simple denominación del pago ya me crea un riesgo. Y seguramente esto viene por temas en empresas multinacionales o por costumbres ya anglos que se van adoptando en Colombia del bonus payment. Entonces van a hacer un pago de un bonus payment, entonces yo ya lo voy a asimilar a bonus. Entonces, entrado al español y a la legislación laboral, eso representa un riesgo. Entonces, la recomendación a veces a nivel de la denominación es suficiente para uno evitar la consolidación de esos riesgos. Otro de los procesos comunes es la culpa patronal. La culpa patronal supone, y no me voy a detener mucho acá, como su nombre lo indica, la existencia de una culpa, de una negligencia, de un obrar negligente por parte del empleador en cuanto a un accidente o enfermedad que pueda sufrir el trabajador. Entonces, si ocurrido un accidente o una enfermedad de origen laboral, se hace evidente un actuar negligente del empleador, puede haber lugar a la culpa patronal. Y aquí simplemente, y siguen siendo, creo que las tesis mayoritarias se habla de una responsabilidad objetiva, ocurrió o no ocurrió el daño, luego yo miro si usted cumplió o no cumplió con lo que debía cumplir. Uno se puede encontrar en muchos escenarios donde la culpa puede haber negligencia del mismo trabajador en la ocurrencia del accidente, incluso si puede ser fatal, y sí, se comportó mal el trabajador y no siguió X proceso, pero si hay algún escenario en el cual el empleador no capacitó al trabajador, no le dio los elementos de trabajo suficientes o no le hizo las capacitaciones adecuadas con base en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todos los elementos de baterías de protección física, psicosocial, etcétera, de todos los trabajadores, pues el solo hierro o la ausencia de esa
obligación, ya me pone en un escenario de riesgo de culpa patronal, porque sí, el trabajador pudo haber desarrollado sus funciones en un marco, digamos, de negligencia, pero la que se evalúa es la negligencia del empleador. Y ahí yo siempre trato de decirle a nuestros clientes que el análisis debe ser muy claro. Yo soy el dueño de la unidad de riesgo, yo soy el dueño de esa unidad de explotación económica que genera riesgo, y al ser yo el elemento generador de riesgo, pues soy yo el que lo tengo que cuidar. Es como cuando alguien va a la casa de uno y uno sabe que el escalón de la escalera pues está resbaloso, entonces uno dice, cuidado que ese escalón está resbaloso y usted se puede caer. Esa es una medida que yo debo dar porque yo soy el que conozco mi casa. Entonces, al ser yo el dueño de mi negocio, de mi empresa, soy yo el que conozco los riesgos, por eso soy yo el que dice a qué riesgos expongo a mis trabajadores, y en ese sentido soy yo el que debo cumplir con todas las medidas de seguridad para evitar que se consolide el escenario de culpa patronal. Es bastante grave porque la culpa patronal ya se asimila a una responsabilidad civil extracontractual. Lo que quiere decir es que el trabajador o los familiares del trabajador o del extrabajador tienen la facultad de pedir que se les resarzan los perjuicios causados generales. Entonces, el daño a la vida de relación, el daño urgente, el lucro cesante, los daños, los perjuicios morales, etcétera. Todos aquellos perjuicios que pueda probar en proceso que se le causaron por esa actuación negligente del empleador formarán parte de las pretensiones. Son los procesos más altos, sin dudas, en materia de cuantías, y son los procesos que casi siempre terminan en sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Pago de indemnización legal. Este es también un proceso común. Entonces, usualmente se evalúa desde la perspectiva de si hubo justa causa o no hubo justa causa, si se llevó a cabo el proceso disciplinario en forma correcta. Estos procesos cada vez son más comunes. Compañías que inician el proceso disciplinario tal vez no de la forma correcta, no dan las garantías que ha establecido la Corte Constitucional que se tienen que dar sobre los procesos disciplinarios, la oportunidad de defenderse, el suministro de las pruebas, la oportunidad de contar con testigos, de llevar asistencia legal, y se cuestiona la forma de ese proceso para desvirtuar la justa causa. En ocasiones, y también está en el pago de la indemnización legal, el despido indirecto, que el despido indirecto no es nada distinto a la terminación unilateral sin justa causa por una causa imputable al empleador. La decisión la toma el trabajador, pero por un hecho imputable a la compañía, a su empleador. Entonces, en ese sentido, el efecto es el mismo de una terminación sin justa causa, por eso se hace referencia al despido indirecto, que es como con tu comportamiento empresa me llevaste a mí a que yo renunciara, lo que supone que es un despido en forma indirecta, y la pretensión es el pago de la indemnización legal. En estos casos, también por vía de tutela pueden llegar procesos cuando no se cumple con el proceso disciplinario en forma correcta, puede presentarse una acción de tutela por violación al derecho al debido proceso, y en ese sentido buscar la nulidad de lo actuado, el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir. Eso dependerá, pues, sin dudas de lo que organice como estrategia el ex trabajador. Acá ya, que no sé si era el quinto o el segundo, es la responsabilidad solidaria. Casi que en todos los procesos, cuando se involucran terceros, viene el tema de la responsabilidad solidaria. Hablo del contratista independiente como persona jurídica o natural que tenga trabajadores. El contratista independiente per se iría en el escenario de contrato realidad. Y también está el caso de lo que es la tercerización y el suministro de personal temporal. Estos son procesos bastante típicos que se presentan actualmente en Colombia. La responsabilidad solidaria viene vinculado por el desarrollo de una actividad a través de un tercero que sea propia de la compañía que la está contratando. Es decir, si yo como firma de abogados contrato a otra firma para que me preste un servicio porque seguramente estoy lleno de trabajo y no doy abasto, pues voy a ser solidario por los salarios de esos trabajadores si es que llega a haber un incumplimiento. Esto tiene un sentido de razón muy claro. En muchos países de nuestra región se prohíbe la tercerización de servicios del core o que sean parte del centro del negocio. O sea, si yo me dedico a prestar servicios jurídicos, en muchos países no puedo
tercerizar esa actividad. En Colombia es permitido, este es uno de los mitos que existe. Yo puedo tercerizar actividades del core business en la medida en que pueda cindirlas, en la medida en que pueda darles entidad propia para que sean ejecutados por un tercero independiente. Y lo que me dice básicamente el legislador es, y asimismo lo asume la justicia, es, pues está bien, usted puede tercerizar la actividad que forma parte de su core business, pero como es parte de su core business, usted va a ser solidario por los salarios de sus trabajadores si llegase a haber incumplimiento. Entonces, es una reclamación usual. Muchas veces aquí hay que irse al tema corporativo y civil, y por eso es muy importante todo nuestro análisis integral de litigio extendido, para ver qué tipo de pólizas existen para dar garantía, qué tipo de cláusulas existen para proteger en estos escenarios. Entonces, puede haber cláusulas de indemnidades, puede haber cláusulas de pólizas de seguro, de protección en caso de repetición, en caso de reclamación, para uno poder repetir en forma adecuada contra ese contratista que no cumplió con sus obligaciones. Adicionalmente, y acá unido a los temas de orden fiscales, pues es muy importante saber que pues yo debería estar pidiéndole a mi contratista que me acredite el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Uno, por este tema de responsabilidad solidaria, para yo estar seguro que mi contratista cumple con sus obligaciones. Y dos, para yo poder deducir esos gastos, esos costos en mi declaración de renta. Si yo no tengo soporte del cumplimiento de las obligaciones de mi contratista, no voy a poder deducir esos pagos tributariamente o a nivel de impuestos. Entonces, no me voy a meter mucho en ese tema, pero son dos de los requisitos que usualmente uno plantea en esos escenarios. Y luego, pues esta es la cereza del postre, los fueros de protección. Sin dudas, cada vez más común. Yo creo que vamos a seguir yendo por esa ruta. Los fueros de protección, ya sean por temas de salud, embarazo, prepensionados, acoso laboral, madres, cabeza y familia, sindicales, los circunstanciales, pues son fueros que cada vez se siguen planteando a nivel de reclamación judicial. Ya siguen siendo el rey de las tutelas, pero en ocasiones, y hemos tenido bastante experiencia con eso, ya recurren a la demanda ordinaria, en primera y segunda instancia, pidiendo en casos la indemnización por haber tomado decisiones en escenarios de discriminación o en escenarios eventuales de discriminación. Entonces sigue siendo sin dudas un elemento de consideración en este tipo de reclamaciones. Muy rápido, Daniela nos va a compartir apreciaciones jurisprudenciales. Bueno, pues básicamente como para no repetir lo que de pronto tú ya has dicho de manera muy clara, es en qué está la Corte hoy, 2022, y es que pues en temas de contrato realidad hemos entendido siempre que hay tres elementos esenciales de trabajo, que son la prestación del servicio personal, la subordinación y la remuneración. Cuando hablamos de subordinación, siempre entendemos en estos contratos que el hecho de cumplir un horario lleva inmersa esa subordinación, pero ya hoy la Corte ha aclarado que cuando un contrato de prestación de servicios designa un horario para llevar a cabo esas actividades que han sido encomendadas a una persona que presta su servicio especial de manera autónoma e independiente, no necesariamente se está hablando de un contrato realidad. Es decir, de esta prestación del servicio no se podría necesariamente entender que porque la persona lo presta bajo un horario determinado, se entendería que hay per se un contrato laboral. No es así. La Corte hoy ha dicho que es viable tener un horario dentro de este tipo de contratos. No se toma como un elemento indicativo para decir que en efecto hay un contrato laboral, precisamente porque pueden haber situaciones de coordinación dependiendo del proyecto que esté desempeñando esta persona. Aquí es muy importante
dejar claro que el elemento que realmente determina la existencia de un contrato realidad es que exista pues la prestación personal de un servicio y de allí la subordinación, donde está, por ejemplo, el poder disciplinario. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios a llamarle la atención al contratista, a exigirle determinados comportamientos para la prestación de servicio y no le permito desarrollarlo de manera autónoma y independiente y desde su expertise, pues ahí podría verme inmersa precisamente en un contrato realidad. Pero se ha aclarado hoy que el horario, vuelvo y reitero, no es necesariamente un elemento indicador del contrato de realidad. Pasamos entonces pues a qué ha dicho la Corte en los pagos no salariales. Y traemos a colación una sentencia del 2020 que fue muy importante porque realmente esta sentencia aclaró muy bien qué debo tener en cuenta para hacer esos pagos de naturaleza no salarial. Y básicamente, pues como ustedes lo pueden ver ahí, es cuántos beneficios y en qué cantidad los estoy otorgando, si esos beneficios realmente tienen un objetivo, es decir, yo puedo ver que la persona en efecto recibe calidad de vida, por decirlo así, o un beneficio o algo a su favor que no está ligado a la prestación individual o al performance de su actividad, sino que, por ejemplo, le puedo dar un beneficio como medicina prepagada que no va a su bolsillo, no incrementa su patrimonio. ¿Sí? ¿Con qué periodicidad se lo estoy dando? Aunque no es un elemento determinante en todas las situaciones para decir si es o no un pago de naturaleza salarial, es importante ver si es un pago que realmente estoy reconociendo habitual, periódicamente o cada cuánto pues lo reconozco. Esto es algo importante. Adicionalmente, pues esta sentencia hizo énfasis en cuáles son esos pagos que en efecto no son salariales y ha hecho hincapié hasta el día de hoy en que esos son pagos como beneficios que pueden ayudar al trabajador, como lo estaba diciendo anteriormente, para que lleve a cabo su actividad. Entonces podría hablar de herramientas, educación, alimentación, vivienda, que sean pagos que realmente se justifican y son razonables. Es decir, yo no puedo decir que le doy a un trabajador un auxilio de gasolina para que si es un empleado que, no sé, está en este momento en trabajo híbrido, viene 2 días a la semana a la compañía y le reconozco 1 millón de pesos. O sea, tengo que tener realmente una relación con lo que representa ese pago en el mercado y el beneficio que le estoy dando a esta persona. Tenemos también una sentencia al día de hoy acerca de en la culpa patronal. Ya, pues Mauricio ha explicado que estos son procesos en donde se determina un factor de culpa objetiva, pero más allá de esto, la Corte ha hecho énfasis en reiteradas sentencias, especialmente en el año 2021 y 2022, que en estos procesos debe probarse el nexo causal entre bien sea la enfermedad o el accidente de trabajo y la exposición del riesgo. Entonces, hay otro factor mucho más importante que está ligado a ese nexo causal y es si en efecto tengo una culpa suficientemente comprobada. Aquí en principio siempre se va a pensar que es el empleador quien debe empezar a demostrar si él actuó de manera diligente, si activó todos sus protocolos para evitar que un riesgo o una enfermedad se materializara, pero realmente la interpretación del 216 del Código Sustantivo de Trabajo, la que ha hecho la Corte en este momento, sobre la que ha hecho una aclaración, es que es el trabajador quien en principio debe demostrar que el empleador incumplió su obligación de protección y de seguridad sobre él. Como decía Mauricio, pues hay un riesgo que yo genero, pero es el trabajador quien debe demostrarme si yo, además de que lo generé, no adopté esas medidas para mitigarlo y para proteger a ese empleador contra él. Una vez ya el empleado muestre esa negligencia que yo como empleador tuve, pasa
a fungir un papel muy importante el empleador, porque aquí es donde actúa para demostrar que en efecto actuó con negligencia, activó sus protocolos, tuvo, por ejemplo, en materia de seguridad de salud en el trabajo, una implementación de al 100% de sus estándares del sistema de seguridad social, o incluso otorgó todas las herramientas de trabajo para evitar un tipo de enfermedad. Es aquí donde se revierte esa carga. Tenemos pues el despido indirecto que ya en una parte teórica lo explicó Mauricio. La postura de la Corte Suprema de Justicia no ha cambiado al día de hoy. Simplemente debe tenerse en cuenta que cuando un trabajador se autodespide, digámoslo así, o renuncia, debe presentar la motivación de su renuncia, porque ya después no podrá alegar hechos distintos a los que alegó en el momento de renunciar. Cuando esta persona realmente motiva su decisión, aquí un paréntesis, nosotros como empleadores realmente debemos hacer la tarea de contestar a esa renuncia que nos hace el empleador motivándola. Por ejemplo, en los casos de acoso laboral. Ahí tenemos que pronunciarnos desvirtuando por qué no hay lugar a esas afirmaciones que hace el trabajador, diciéndole si yo active el comité de convivencia, desvirtuando una situación que alega contra una persona en específico, dándole cierre básicamente a esa alegación que hace la persona, porque desde allí ya podemos prever que él seguramente va a hacer una reclamación, bien sea ante un juez ordinario laboral o poner en conocimiento del Ministerio del Trabajo. Aquí entonces, volviendo fuera de ese paréntesis, la consecuencia jurídica de ese despido indirecto cuando esta persona me motiva la renuncia y la razón está en cabeza del empleador, la consecuencia en efecto es que yo le reconozca la indemnización por despido sin justa causa. Por último, pues tenemos sentencias relacionadas con la responsabilidad solidaria, en donde básicamente la postura viene siendo la misma, pero en esta sentencia que traemos a colación, la Corte fue muy enfática en cuáles son esos requisitos que empieza a examinar para entender si en efecto hubo responsabilidad solidaria o no. El primero es la existencia de una relación laboral entre el trabajador que presta su servicio y el contratista independiente, si hay un vínculo de carácter comercial, si hay una relación de causalidad entre los dos contratos realizados entre el contratista y la persona pues, que contrata, y si además de esto, estas actividades son conexas. Básicamente la postura no ha cambiado, pero esta sentencia hace alusión a los requisitos específicos. Ya con esto creo que podemos pasar un poco para abordar un tema que pues hoy vemos frecuente y es el tema de la estabilidad laboral reforzada en aspectos de salud. Hay que tener claro que tenemos dos posturas, pero que en términos prácticos la gente hoy pues considera mucho más fácil acudir a un juez de tutela porque sabe que va a ser una decisión inmediata que lo va posiblemente a proteger y porque las decisiones que ha tomado hoy la Corte son amplias y proteccionistas. No se toma en cuenta un criterio como la calificación de una enfermedad, sino que se deriva simplemente de una estabilidad que podría bien sea ser una estabilidad laboral reforzada o una estabilidad ocupacional. Es decir, a la Corte simplemente le importa ver si yo estoy en un proceso de recuperación, como podría ser, estoy en recomendaciones, tratamientos, terapias, o efectivamente llevo una enfermedad prolongada en el tiempo que me permite ser un sujeto especial de protección. Examina situaciones que me impidan realizar a cabalidad mis funciones. Entonces, tenemos un criterio muy proteccionista que, como lo acabo de mencionar, ve todas las situaciones de salud no encaminadas directamente a una calificación de pérdida de capacidad laboral,
sino la existencia de cualquier situación, exámenes, recomendaciones, terapias, diagnósticos, etc. Entonces, aquí un paréntesis es, y un llamado a ustedes es cuando vayamos a hacer ese tipo de determinaciones a personas que tengan cualquier situación de salud, debemos realmente examinar si tenemos algún tipo de recomendación o tratamiento pendiente, una orden médica, cualquier cosita que realmente se nos escape por ahí, porque ya vemos que la Corte Constitucional es bastante amplia en su protección. Contrario a lo que podría pasar con la Corte Suprema de Justicia, que examina muy bien si en efecto tengo una calificación de al menos el 15% que me permita establecer que tengo una protección, que tengo la pérdida de capacidad laboral, es decir, que no me puedo desempeñar de manera idónea o a cabalidad frente a las funciones que me han sido asignadas. De allí que del porcentaje del 15% hacia abajo, los empleadores tendrían otras obligaciones como la reubicación u otras actividades que podrían propender a proteger a estas personas que tienen esta situación de estabilidad laboral reforzada, pero que la Corte Suprema de Justicia sí tiene de pronto una decisión distinta, una vía para analizar la protección un poco más rigurosa. Ya, pues para finalizar, queremos hablar un poco de los aspectos prácticos al recibir una demanda. Entonces, y acá es un poco ya para finalizar, porque estamos cumpliendo nuestra hora, es qué pasa cuando llega una demanda. Entonces, realmente, ¿qué es lo primero que debo hacer? Lo primero es contactar a Gómez Pinzón para que puedan, por supuesto, eh, ofrecer esa tranquilidad de la asistencia jurídica que estamos en capacidad de darlo a través de este grupo de litigio extendido. Yo siempre digo mantener la calma, en el sentido que pues, uno no está exento de una reclamación laboral. No es el fin del mundo. Digamos que usualmente es posible ofrecer soluciones a nuestros clientes, incluso conciliatorias, como los hemos hablado, sin generar una repercusión económica que sea relevante para la operación. Eh, Sin duda, lo siguiente es evaluar preliminarmente el caso y a los involucrados. Entonces, lo primero es ver de qué se trata, tratar de hacer como esa recreación de lo ocurrido y saber quiénes estuvieron involucrados en el proceso de ese ex trabajador que está demandando para que pueda dar toda la información suficiente, dar la luz que necesita uno para poder abordar y diseñar el plan de estrategia. Entonces eso es muy importante, saber quiénes son los involucrados o quiénes rodeaban el contexto del caso del reclamante para hacer una evaluación preliminar del caso, saber hay o no hay. Entonces uno, a veces desde el principio uno sabe que sí cometió un error o que tiene pecado, como dice, sí, aquí tenemos pecado en esto, y lo sabíamos, estábamos esperando la demanda, o en ocasiones es totalmente inesperado, este señor o esta señora nos comportamos probablemente bien. Entonces ahí empieza uno a desarrollar cuál es la planeación de la estrategia. Eh, si quieres, continúa, Daniela, tú. Bueno, pues una tercera recomendación es confirmar por qué medio lo reciben, si lo reciben de manera presencial o de manera virtual, porque de allí hay una diferencia en la contabilización de términos. Esto es que cuando tengo una notificación vía correo electrónico, pues puedo aumentarle a esos 10 días que por ley tengo para contestar la demanda, 2 días, pues para dar contestación a esa demanda. Otra situación es que debo determinar quién es la persona que me notifica, o es el juzgado o es el demandante. Esto porque, pues, debido a una ley que tenemos hoy que hace extensivo la justicia digital, las personas que demandan tienen la obligación de notificar simultáneamente, es decir, cuando radican su demanda, deben radicar o presentar la demanda ante mis instalaciones o a través de mi correo electrónico. Si yo recibo el correo electrónico por la parte demandante,
no significa que automáticamente empiezan a correr los términos. Desde allí se derivan otras actividades por parte del juez de examinar la demanda, de admitirla y con ello, pues posteriormente, sí me da, digamos, el permiso como demandante de erradicar la demanda y de ponerla en conocimiento. Entonces, aquí es importante también verificar esos anexos que recibo. Si recibo la demanda, el auto admisorio, es decir, un documento que me dice, proferido por el juzgado, que dice la demanda interpuesta por X persona ha sido admitida y tiene tantos días para contestar, ahí yo puedo identificar que en efecto tengo un término que empezó a contar. Ese es el documento sin dudas de mayor importancia, el auto admisorio. Si yo tengo el auto admisorio, puedo confirmar que ya arrancó mi proceso, que ya tengo términos. Muchas veces se recibe la demanda con los anexos, pero no se recibe el auto admisorio. Ya se crea una alerta innecesaria, un momento, incluso el juez puede inadmitirla. Entonces, sirve para hacer este proceso. Es contactar a los abogados y evaluar preliminarmente el caso y a los involucrados. Entonces, empezar a preparar la estrategia, que es el contenido de los archivos, organizar esa documentación correspondiente, si hay lugar a la documentación correspondiente, y finalmente, lo que les decía Daniela, tener en cuenta los términos para planear la estrategia de la defensa y tener muy claro qué es lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo creo que pues ya estamos pasándonos un poco de tiempo. No queríamos dejar por alto lo que supone una prueba testimonial y la declaración de parte. La primera pregunta es si se debe o no se debe preparar. Sin dudas, yo soy fiel creyente que la preparación es perfectamente válida y es perfectamente lícita en el sentido en el que yo no estoy promoviendo, digamos, que se transmita información contraria a la realidad. Tanto el interrogatorio de parte como el testimonio tienen connotaciones de orden legal distintas a la laboral en caso tal de ser contrarios a la realidad. Puede incurrirse en un delito, dar falso testimonio, generar obstrucción a la justicia. Frente al interrogatorio de parte, pues el rol del representante legal es conocer realmente los hechos, saber qué fue realmente lo que ocurrió. Entonces, no vale para efectos de un proceso que el representante legal que esté en el momento de la declaración de parte diga yo no estaba vinculado con la compañía cuando eso ocurrió, porque no está obrando como trabajador, sino que está obrando como el representante de la ficción que es la persona jurídica, la misma persona jurídica. Entonces, tiene que empaparse, tiene que conocer de los hechos, así no haya estado vinculado. Y eso, pues, sin dudas es supremamente importante. No me quiero alargar esta parte, de pronto en una segunda sesión podríamos desarrollarla de forma más adecuada, pero a nivel de testimonio, pues, qué debe hablar un testigo sobre los hechos? El testigo no debe limitarse sino a confirmar los hechos narrados tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, de tal forma que pueda servirle al juez como una corroboración de aquello que están diciendo las partes a través de sus abogados y como ese elemento probatorio o de sustento de haber vivido el momento que da lugar al conflicto. Este conflicto ocurrió entre tal fecha y tal fecha, entre este trabajador que ejercía este cargo y esta compañía. Entonces el testigo, pues sin dudas debió haber coincidido en ese espacio de tiempo y haber coincidido con ese trabajador y con los hechos involucrados para poder decir fue o no fue así, o yo sí vi que esto ocurrió de esta forma o no de esta forma. Entonces, las preguntas a los testigos son muy importantes, cada uno lleva su testigo y le hace las preguntas que considere, y la otra parte tiene la posibilidad de contrapreguntarle a ese testigo, pero sobre esas mismas preguntas, no sobre otros temas adicionales, y ahí es muy importante que sepamos que los abogados intervenimos para garantizar que sin dudas el testimonio se rinda de forma correcta y no exceda lo que por ley corresponde. Usualmente los jueces dan rienda suelta a los testigos cuando están ofreciendo información real de lo ocurrido, pero pues uno tiene que saber controlarlos. Prepararlos, sin dudas, yo creo que la preparación es lícita y es válida en el sentido en que no se promueva decir la mentira, sino simplemente dar tranquilidad, que sabemos que tanto el interrogatorio de parte como el testimonio son escenarios que generan mucha intranquilidad. Creo que no alcanzamos a dar las facultades del Ministerio del Trabajo, entonces, pues rápidamente
¿Pueden entrar a las oficinas? Sí, pueden entrar a las oficinas. Será una facultad de policía administrativa. Tienen función preventiva, coactiva de policía administrativa, que supone la imposición de sanciones, conciliador, la de mejoramiento de la norma, de la normativa laboral y la de acompañamiento y garante del cumplimiento. No sé si existan preguntas en el chat. Hay una de Rocío, y si existe alguna otra, pueden incluirla. Este es el momento. Rocío pregunta si la empresa decide continuar con un trabajador que se acaba de pensionar, ¿debe realizar el cambio de contrato? ¿Existe un tiempo límite? Si el trabajador se pensiona estando a órdenes de la compañía, se dan los elementos de una justa causa, el reconocimiento de la pensión y el ingreso efectivo en nómina del pensionado es una justa causa para terminar el contrato de trabajo. Sin embargo, no tengo tiempo límite para ejercerla. Y la primera recomendación es no realizar cambio de contrato, porque el trabajador no deja de ser trabajador por ser pensionado, simplemente asume el rol de trabajador pensionado. Entonces, lo que se hace es ya no se aporta a pensiones, porque está exento al ser pensionado, pero sigue siendo trabajador normal, por lo que se deberá aportar a riesgos laborales, a salud, y seguir reconociéndole todo aquello que considere que deba recibir un trabajador. La justa causa, esta es la única justa causa que no se debe ejercer de inmediato. Lo que ha dicho la Corte es que la situación del pensionado, todas las justas causas tienen que ejercerse de forma inmediata por un tema de, de, de perdón o de celeridad de economía procesal en el desarrollo de las investigaciones. Se entiende que si yo no lo hago en un tiempo debido, pues entre comillas, perdoné al trabajador o fui negligente en el desarrollo de mi proceso, lo que supone que ya no podría ejercer la justa causa. Para efectos del pensionado no es así. Para efectos del pensionado lo que ha dicho la Corte es que el pensionado todos los días sigue siendo pensionado, lo cual todos los días reactiva la posibilidad de ejercer esa justa causa. Yo sé que nos alargamos un poco más de lo que debíamos. De todas formas, agradecemos mucho porque sé que se quedaron escuchándonos hasta el final. Reiterándoles que el 22 de julio seguimos con una nueva sesión de nuestro litigio extendido. Entonces les llegará la invitación, invitándolos nuevamente a que puedan participar, conectarse. Realmente pues, sigue siendo muy interesante poder acceder a la información genérica de cada una de las áreas a nivel de litigios, en un sentido práctico, en algunos más técnico que otros. Pero agradecerles nuevamente por este espacio que nos han brindado a Gómez Pinzón, a Daniela Mendieta y a mí el día de hoy.